Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Oremos. Padre bueno, le damos gracias por su gran amor y misericordia, porque reconocemos que la vida misma no es más que es un don de su gracia que nos otorga para vivirlo, y gracias por nuestras familias, gracias por darnos las fuerzas y facultades para realizar nuestras tareas cotidianas. Gracias, Señor, porque nada es ordinario. El hecho de respirar. Ahora entendemos por muchos de nuestros hermanos que han tenido que pasar por esta prueba del COVID, de este virus, lo difícil, desesperante que es tener que necesitar oxígeno para poder respirar y auxiliarse. Así pues, el hecho de que hoy nosotros estemos despiertos y tengamos las facultades de ver, oír, respirar, caminar, no es más que un don de su gracia, y no queremos, Señor, pasar este día sin agradecerle, pero también, Señor, rogarle que su misericordia sea con toda su iglesia, auxiliando, fortaleciendo, sanando, restaurando a cada uno conforme a su necesidad. Su gracia sobreabunde, Señor, y su pueblo sea sustentado en este día que por su misericordia nos lo concede, Padre bueno. Damos gracias por ello. Y también, una vez más, como cada día, al iniciar las mañanas, rogamos su Espíritu Divino nos instruya, nos capacite para comprender su bendita y santa voluntad. Así, Señor, suplicamos que usted nos dé un corazón entendido y una sensibilidad en nuestro ser para escuchar la voz de su Espíritu. Todo esto, Padre bueno, lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos amados, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro y voy a continuar leyendo los versículos 6 y 7 del primer capítulo. Dice la Escritura: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, caridad o amor. Hemos meditado el día de ayer acerca de que se añada a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza. Hemos visto cómo esto es una cadena eslabonada donde se va fortaleciendo y unificando de tal manera que el creyente tiene los pasos o las herramientas para crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vimos la importancia de tener dominio propio y practicar así la justicia, porque ya el apóstol San Pablo nos recuerda en su escrito a los Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos recuerda también que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así, el que no tiene dominio propio jamás podrá obrar la justicia de Dios. Esto es parte de la importancia de lo que hemos meditado el día de ayer en esta virtud, ¿verdad?, que se le añade templanza a este conocimiento. Mis hermanos, el día de hoy continuamos avanzando en esta cadena y meditaremos sobre la templanza, que se le tiene que añadir la constancia. A la templanza ahora hay que añadirle la constancia. Pues, mis hermanos, quien ha aprendido a dominarse, a gobernarse con la ayuda del Espíritu Santo, será también capaz de resistir, porque quien tiene el poder del Espíritu, ese espíritu de poder, amor y dominio propio, entonces llega a comprender a través de este ejercicio que los grandes bienes solo se ganan en batallas que son costosas y duraderas. Nadie podrá madurar su carácter. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos dicho: no me gusta mi carácter, que soy impaciente, que soy explosivo, hago cosas y luego me arrepiento de ellas, ya he lastimado a las personas. Bueno, mis queridos hermanos muy amados,
No podemos nosotros alcanzar esa transformación de nuestro carácter por la obra del Espíritu Divino si somos inconstantes. La constancia es algo que debe caracterizar la nueva vida en Cristo, porque querer nosotros ser madurados de la noche a la mañana sin esta constancia en el camino de la santidad y del conocimiento y del autogobierno con la ayuda del Espíritu Divino, nunca podremos alcanzar realmente esa madurez en Cristo. Porque al autogobierno hay que añadirle la constancia. Y la constancia habla de esa perseverancia, de ese no rendirse, de ese levantarse cada vez que se cae en el nombre de Jesús. Porque, mis amados hermanos, ninguna batalla que sea costosa, que nos traiga un bien tan grande, se ganará de manera ligera y barata. Recordemos lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, y porque fue hijo, aprendió también la obediencia a través de esos sufrimientos que Él padeció, como nos dice el autor a los Hebreos. Y el mismo autor de los Hebreos nos está diciendo que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que no desmayemos hasta que esa gracia de Dios nos esté moldeando cada día. Si usted siente que ya hizo demasiado y se quiere rendir, hoy les comparto estos pasajes poderosos y eficaces para que usted no se rinda, se vuelva a levantar en el nombre de Cristo, se coloque en la brecha y le diga: Señor, tú has comenzado la obra y la vas a perfeccionar. Yo aquí estoy, no me rendiré. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mis hermanos amados, tenemos a Cristo como modelo, como ejemplo, como paradigma de nuestro diario caminar. Muchas veces nosotros nos rendimos, sentimos desmayar, sentimos que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y que ya no hay que hacer más, y dejamos de insistir en este camino. Muchas veces creemos que el pecado es más fuerte que nosotros, que nunca vamos a dejarlo, que nunca será transformado o moldeado nuestro carácter. Hoy el apóstol San Pedro nos recuerda, inspirado por el Espíritu Divino, que la voluntad de Dios es que nosotros añadamos al autogobierno la constancia, esa constancia que nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos cada vez en el nombre de Cristo. Y así usted, cuando mira a su Señor camino a la cruz del Calvario, debe recordar que Él tenía una sola cosa en su corazón, una sola cosa en mente que lo impulsaba a levantarse: amor a usted, amor a mí. Él pensaba en usted y en mí cada que Él se caía con esa pesada cruz. Y no se quedó ahí postrado, le daban latigazos, le golpeaban, y Él volvía a levantarse con esa pesada cruz, hasta que llegó al Gólgota, donde fue crucificado. Si algo impulsó a nuestro Señor a moverse, a levantarse cada vez en sus pocas fuerzas, cargando esa pesada cruz, con el insulto, las injurias, los golpes y los latigazos, es que Él tenía en su corazón el deseo de hacer la voluntad del Padre, y porque también le amaba a usted y a mí. Y ahora, leyendo Hebreos 12:3, no se rinda, mi hermano. Levántese cada vez en el nombre de Cristo. Si le ha fallado, doble sus rodillas, no deje que la culpa del maligno que le quiere acusar le ganen, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo.
nadie le podrá condenar. Usted se tiene que levantar. A la templanza, constancia. No es un asunto de la noche a la mañana. Usted sabe que todos estos grandes beneficios espirituales no se ganarán más que en batallas que serán costosas y duraderas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que la victoria ya está asegurada. Así, con esto en mente, usted tiene que continuar y buscar ser fiel a su Señor, porque no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice el autor a los Hebreos. Nosotros experimentamos la constancia como una capacidad de aguantar que fortalece y anima. Hoy está de moda la resiliencia. Es exactamente eso, pero no está basado en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia o en nuestra habilidad. No, mis hermanos. Esto viene de Dios mismo, quien nos capacita, quien nos fortalece. Es Dios quien fortalece y anima el corazón del creyente. Así, quien puede dominar sus apetitos y tiene poder sobre ellos, puede también resistir en las dificultades y trabajos que proceden de afuera. Recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Santiago nos recuerda también, y el apóstol San Pedro, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soportando la prueba permanece fiel, porque recibirá la corona. El apóstol Pedro nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, el creyente que tiene autogobierno, que se va ejercitando cada día en dominar sus apetitos y pasiones, puede también cada día fortalecerse en resistir en los momentos de dificultades y pruebas que vengan de las circunstancias externas. Quien está acostumbrado a satisfacer todos sus apetitos no tendrá fuerzas para resistir. Cuando lleguen los momentos duros va a caer. Este es el lado opuesto. Mientras que aquel que se esfuerza en tener ese gobierno de sus pasiones y apetitos con el poder del Espíritu, quien tiene esta constancia para buscar a Dios, es una persona que también puede resistir, pero los que están dando rienda suelta o satisfacen sus apetitos no tendrán fuerzas para resistir en los momentos de la lucha. Estas dos virtudes, templanza y constancia, están en el centro de la cadena entre la fe y la caridad. Para que la fe llegue a la plenitud del amor, para avanzar desde los comienzos de la salvación hasta la plenitud de esta, se requiere dominio de sí mismo y constancia, porque nuestra vida está siempre amenazada por todas partes. Y eso es algo, mis hermanos, que tanto nos hace falta a nosotros. En verdad, vea usted cuánta gente comienza el año muy contenta con su dieta, con su ejercicio, con su programa de lectura, con la oración, con un proyecto, y a medio camino se van quedando tantas cosas. Y no hablo ahorita del creyente, sino de nuestra forma de ser en general como seres humanos. Aquellos que tienen esta constancia son los que alcanzan muchas metas en sus vidas. Pero hablando de este ámbito espiritual que nos está refiriendo las Sagradas Escrituras, entonces podemos decir que se requiere dominio de sí mismo y constancia, porque nuestra vida está constantemente amenazada y rodeada de tentaciones y peligros. Hebreos 10:36 nos dice: os es necesaria la constancia para que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Entonces, no es un asunto de disciplina nada más que el mundo plantea. La Escritura nos dice que es necesaria la constancia para que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, podamos recibir lo que se nos ha prometido. Hebreos 10:36. Así pues, también nosotros, dice Hebreos 12:1, corramos con paciencia, o sea, constancia, la carrera que se nos propone. Mis hermanos, hoy nos queda
una exhortación poderosa de nuestro Dios a no rendirnos en el camino. Si usted es de aquellos que ya se había rendido, que pensaba que ya no hay más que hacer hoy, levántese en el nombre poderoso de Jesucristo. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe y diga en el nombre de Jesucristo, como así exclamara el apóstol San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en sus fuerzas, no es en sus habilidades, es en la victoria que Cristo ya logró y nos las otorga amplia y generosamente. Él sabe compadecerse de nosotros y Él nos ha de sustentar en medio de toda prueba y de toda lucha. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.